Hoy vamos a ver un repaso medio general, una primera parte sobre quién es nuestro Dios. Necesitamos esto, puesto que al estar siendo educados con la Escritura, con la palabra de Dios y estar recibiendo tanta doctrina, necesitamos entender que todo desprende del corazón de nuestro Dios. Entonces, quiero basar la enseñanza. Para muchos va a ser un repaso, para otros va a ser algo nuevo, y siempre Dios nos habla de algo nuevo también. Quiero basar esta enseñanza en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 22 y 23. Hechos de los Apóstoles, 17, 22 y 23. Dice así la Escritura: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Aquí encontramos algo que hemos fundamentado el año pasado cuando comenzamos a aprender acerca de los atributos de Dios. Y debido a que estamos profundizando y cada vez más en doctrinas fundamentales bíblicas, debemos nosotros siempre estar repasando, recordando quién es nuestro Dios verdadero, el Dios único y verdadero. Y Pablo hacía referencia a la intención de muchas personas en buscar adoración a Dios o a Dios entre medio de otros dioses paganos, pero ellos no le conocían. Dice: ese Dios que ustedes adoran pero que no le conocen, ese es el Dios a quien yo anuncio. ¿Cuál es la intención de estas clases de enseñanzas? ¿Cuál es la dirección y el motivo de poder aprender acerca de la doctrina de la divinidad? ¿Quién es Dios? Porque es necesario que nosotros podamos hacerlo esta pregunta: ¿conoces al Dios que adoras? Si pregunto aquí a todos, decimos sí, yo adoro a Dios. Pero la pregunta es: ¿conoces al Dios que adoras? Esa ha sido la pregunta que nos ha iniciado a aprender. Esa es la pregunta que nos ha motivado a aprender y que justo hace referencia a esto. ¿Conoces al Dios que adoras? ¿Sabemos quién es el Dios que adoramos? Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo escribe acerca de la posibilidad de llegar a conocer a Dios, pero con conocer a Dios no es suficiente. Romanos capítulo 1 dice el versículo 21: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el peligro de querer conocer a Dios? El peligro es caer en el intelectualismo. El peligro es simplemente adquirir un amplio conocimiento. Y Pablo identifica esto como un problema. Dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿lo ubican allí? Versículo 21, dice: no le glorificaron como a Dios. El problema es que muchos conocen, pueden adquirir hasta doctorados y pueden tener muchas carreras muy importantes de estudios teológicos, pero el motivo principal de conocer a Dios es glorificarle. Si alguien le pregunta a usted: ¿y por qué van tanto a escuchar y aprender? Usted tiene que responder una sola cosa: es para glorificar al Padre. ¿Para qué le conocemos?
para glorificar al Padre. No es para hacerme más sabio, no es para que yo tenga argumentos para discutir con otra persona, no es para que me den una credencial de teólogo. Simplemente nosotros somos llamados a conocerle para glorificar a Dios. Acá vemos nosotros que Pablo dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios. ¿Cuál es el peligro? Cuando no se glorifica a Dios, el hombre quiere la gloria para sí mismo. Porque cuando no se glorifica a Dios, ni se le da gracias a Dios por su misericordia, porque Él mismo se reveló para que nosotros le conozcamos, dice, se envanecieron en sus razonamientos. Envanecerse, llenarse de vanidad, la soberbia y el orgullo que muchas personas pueden mostrar simplemente por decir que conocen a Dios, habla de algo vano, algo inútil, que no tiene sentido. Por lo menos para Dios no tiene ningún sentido que alguien adquiera conocimiento para envanecerse en su razonamiento. Quiere decir que cada uno puede llegar a ser sabio en su propia opinión cuando está envanecido. Pero ¿qué dice acá? Que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿para qué necesitamos conocer a Dios? Para glorificarle. Entonces, conocer a Dios es vital, de vital importancia para el hombre. Diga conmigo, es muy importante conocer a Dios. Pero el Señor Jesucristo dijo claramente que conocerle significa tener vida eterna. Juan 17:3, Jesús orando al Padre dice, Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y me conozcan a mí. En otras palabras, Jesús está diciendo, necesitan una eternidad para conocerme a ti y a mí. Por esa razón es que el propósito de la vida eterna es conocer a nuestro Dios. Por esa razón, muchas personas pueden envanecerse en este tiempo porque agarran un par de libros o porque se prenden horas en internet o porque simplemente dedican a un desarrollo intelectual, pero no están teniendo relación con la vida, el regalo de Dios que es la vida eterna. Conocer sus atributos, su persona, sus actividades es fundamental para el cristiano, ya que toda idea sobre Dios influye directamente en el resto de la doctrina. Por tanto, tener mayor conocimiento posible acerca de Dios es tener la mejor base posible para comprender el resto de las doctrinas bíblicas y las restantes enseñanzas de la Escritura, colocando cada cosa en el lugar que corresponde. ¿Saben? Las grandes sectas salen por mal entender la Biblia. Muchos toman lectura de la Biblia y nunca han respetado las doctrinas conforme a las perspectivas de Dios. Entonces, siempre es necesario entender que conocer a Dios nos va a ayudar a conocer y a comprender todas las doctrinas bíblicas. Y digo de todas porque hay muchas doctrinas bíblicas que con el correr de los tiempos en este año vamos a ir profundizando y usted va a tener mayor hambre de su palabra y va a crecer conforme al crecimiento que da el Señor. Pero ¿qué tenemos que entender? El conocimiento sobre Dios no puede quedar en un mero intelectualismo, ¿sí? Muchas personas anidan simplemente capacidad cognitiva, sino que ha de producir como resultado el conocer a Dios, ¿qué cosa? Una mayor reverencia hacia Él y una mejor disposición de obediencia a sus mandatos. O sea, ¿para qué conocemos de Dios? ¿Para qué aprendemos más de Dios? Tiene que crear como fruto temor y temblor en su vida, reverencia, una necesidad de la santidad para expresarse ante un Dios santo, el practicar la justicia porque estamos ante un Dios justo. Por lo tanto, ¿qué va a comprender usted? ¿Qué va a entender usted? Que a medida que más conoce a Dios, mayor responsabilidad tenemos. ¿Sí o no? Muy bien. Si nosotros estamos lejos de la luz, yo no voy a poder verme la suciedad, pero si yo me acerco más a la luz, voy a verme con claridad la suciedad. Entonces, a medida que más nosotros conocemos acerca de quién es nuestro Dios, mayor necesidad de purificación y mayor tratamiento a nuestra vida
vamos a tener. Entonces, conocer a Dios es tener clara la exigencia bíblica para quienes son sus hijos. ¿Esto es para quién? Para los hijos de Dios. Por eso dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto lo dijo Jesús. Sed pues perfecto. Esto quiere decir intachables, íntegros, mostrando una característica, una cualidad de vida que nuestra manera de vivir ya hable y evidencie de quién es nuestro Dios. O dicho de otro modo, Primera de Pedro, capítulo 1, 15 al 16, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en alguna parte de su manera de vivir. ¿Así dice? ¿En qué parte hay que ser santo? En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué es todo? No se puede omitir nada. ¿Sí o no? Muy bien, porque escrito está. Esto es un decreto de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. La naturaleza nueva nos invita a nosotros a vivir esta realidad. Así que vamos a conocer en repaso acerca de quién es nuestro Dios. Y lo primero que tenemos que ver es acerca de la existencia de Dios. A través de los siglos siempre el hombre ha tenido libertad para pensar, opinar y hasta establecer lo que cree. Y por esa razón hay quienes dicen que Dios no existe. Hay otros que dicen que existen. Hay otros que dicen que existen muchos dioses. Y vamos a encontrar la diversidad de conceptos de distintos hombres en este mundo. Pero ¿qué debemos entender nosotros? Que tenemos la fuente fidedigna de entender la existencia de Dios. Y vamos a ver primeramente que argumentos naturales que demuestran la existencia de Dios. Cuando hablamos de argumentos naturales, encontramos, por ejemplo, en el Salmo 19:1, un argumento cosmológico. ¿Qué es esto? El universo obedece a una causa y a la única causa suficiente es Dios. Esa única causa que obedece todo el universo es Dios. Yo no conozco mucho de física, pero lo poco que uno puede haber estudiado se da cuenta de que un objeto para que tenga movimiento debe tener una fuerza inicial. Así es, lo que sabe más o menos física, y de acuerdo a la fuerza inicial va a estar en movimiento hasta que se detiene. En el universo nosotros encontramos millones de planetas, estrellas, y vamos a encontrar muchas cosas que están y desde el día que fueron creadas por el Señor siguen estando y siguen funcionando. La Tierra gira en su mismo eje. Y alguien dio el golpe, o mejor dicho, el movimiento inicial y hace que todo esto funcione. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Rapidísimo. Me gustaría que usted, si se atreve a ayudarme con los versículos, lo haga también. Pero yo tengo acá el Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Sin necesidad de que alguien te predique con la palabra de Dios, dice que la existencia de Dios está argumentada naturalmente con las cosas que Dios ha creado. Dice acá el universo, las estrellas, el firmamento, los cielos, cuentan la gloria de Dios. Los científicos no pueden llegar a un resultado final, todos son meras teorías, pero no pueden llegar a contradecir, y ya la Biblia lo dice, que el firmamento cuenta, anuncia, testifica quién es nuestro Dios. Romanos capítulo 1, también dice el versículo 19, porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas las cosas naturales hablan de Dios. Entonces, la existencia de Dios tiene un argumento en las cosas naturales, pero también podemos ver lo que es un argumento ontológico. ¿Qué es esto? Todo lo que vemos no tiene existencia en sí mismo,
si no podría dejar de existir. Por tanto, resulta necesaria la existencia de un ser que tenga existencia en sí mismo y saque a existencia todas las demás cosas. Nada puede existir por sí mismo. Nada puede existir por sí mismo. Tiene que sí o sí existir un ser que dé la existencia a todas las cosas. Esto es evidencia ontológica. Son términos que son necesarios conocerlo. Lo tercero es otra evidencia de la existencia de Dios, es la teleológico, se me trabó la lengua, ¿sí? Del griego telos significa final. Por lo tanto, el orden y la armonía del universo hace suponer la existencia de una inteligencia anterior y superior al mundo que haya programado dicho orden. En otras palabras, ¿quién puso en orden todas las cosas? ¿Quién estableció el orden de los planetas? El libro de Job dice, ¿quién puso las constelaciones, el Orión? Dice el Señor también, ¿quién le puso límite al mar? Ustedes vieron que el mar es una gran masa de agua, que si no tuviese límite podría arrasar con todo el planeta, pero sin embargo puede tener la furia más grande de una tempestad, pero a la orilla llega como una simple espumita. Dios le puso límite. Todo el control y la soberanía de Dios está puesta en orden, y este es el término teleológico, que esto significa justamente el orden que tiene un propósito. Todo esto demuestra la existencia de Dios. Y está el versículo de Romanos 1, 18 al 20, que lo he leído ya, que todas las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén. Otra terminología importante entender es el antropológico. ¿Qué es el antropológico? Es la palabra griega antropos, que significa hombre. El hombre es un ser moral e inteligente, distinto al resto de los otros seres, dotado de conciencia moral y religiosa. O sea, el hombre tiene la capacidad creada por Dios de buscar la divinidad, buscar alguien a quien depender en cuanto a lo espiritual. Por eso nunca va a encontrar un animal arrepentido yendo a la iglesia, ¿sí? Es el hombre. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Así como de toda emoción natural apropiada, todo ello obedece a un ser moral e inteligente que lo originó. Como ser se conoce de Dios. Hechos 17, 28, 29, quiero hacer referencia a este versículo que hemos leído acá, ¿sí? 28. Acá vemos evidencia de que Dios hizo esto. Hechos 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho. Fíjese, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombres. ¿Qué entendemos nosotros? De que Dios muestra e identifica su soberanía también en la creación del hombre. El hombre mismo muestra en su esencia, en su formación, cómo está constituido, de que hay un ser superior. Pero vemos nosotros también que Dios toma figura antropológica para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia que aparece el dedo de Dios, o el brazo de Dios, o la mano poderosa de Dios. Y nosotros estamos tomando referencia antropológica, estamos tomando como que Dios tiene un brazo, tiene un dedo, pero eso simplemente para que yo pueda entenderlo. Pero Dios es espíritu, dice la palabra. Dios no tiene un cuerpo. Vemos nosotros, y vamos a ver más adelante, cómo la pluralidad de ese Dios único se manifiesta a través de una sola persona de su Trinidad, como un humano, que es Cristo, la figura del Hijo. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que es importante ver que la existencia de Dios también se identifica de esa manera. El otro punto es el punto moral o psicológico. El hombre
Es un ser dotado de conciencia. Por eso voy a explicar un poquito enseguida lo que es el tema de conciencia, ¿sí? Que le orienta hacia el cumplimiento de una ley moral común a todos los hombres como una norma antecedente o superior a él. Esta ley exige la existencia de un legislador que es Dios mismo. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndole en sus razonamientos. ¿Y qué podemos entender de esto? El hombre, por una capacidad creadora de Dios, tiene una ley moral. El hombre, por naturaleza, sabe que algo está haciendo mal o sabe que está haciendo algo bien. Cuando Jesús escribió con su dedo en el suelo, cuando estaban los fariseos por apedrear a la mujer, a la prostituta, dice la Escritura que ellos, acusados por su propia conciencia, arrojaron las piedras y se fueron. No era la obra del Espíritu Santo que estaba trayendo convicción de arrepentimiento, sino que ellos eran acusados por su propia conciencia, tal como dice acá. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. ¿Qué quiere decir con esto? Encontramos acá de que en el antiguo pacto la ley tenía que ser escrita en piedras, pero el hombre no pudo cumplir esto. Pero cuando Cristo hace un nuevo pacto en la cruz del Calvario, ese nuevo pacto, que usted lo va a encontrar en Hebreos capítulo 10, dice: escribiré las leyes, mis leyes, en sus corazones y en sus mentes. ¿Esto qué quiere decir? De que el hombre sabe y es consciente los actos que ofenden a Dios, pero el hombre no puede arrepentirse si no viene de parte de Dios el arrepentimiento. ¿Qué es lo único que va a tener? Una tristeza que según el mundo produce muerte, pero la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para vida, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, 10. Entonces acá vemos claramente la evidencia de la existencia de Dios. ¿Qué otro punto? El punto concepto histórico también es otra evidencia. Todos los pueblos tienen el concepto de la existencia de un ser supremo. No importa si identifican a Dios, a Jehová, el Altísimo, pero muchos están, de acuerdo a sus costumbres, su cultura, están buscando una divinidad. Algunos es Alá, otros Mahoma, otros Confucio, otros Buda, otros Krishnas. Otro puede ser el dios Sol, Ra, Amon-Ra, otro puede ser el volcán, otro puede ser la Pachamama, y van a encontrar cantidad de divinidades que el hombre siempre busca relacionar. Por lo tanto, el concepto histórico habla de que todos los pueblos tienen conceptos de existencia de un ser supremo, hacedor del universo. Y ahí empezamos a ver de que alguien comenzó a decir en la historia de que Dios no es creador de las cosas, sino que es teorías de evoluciones, el evolucionismo, que no sucedió como la Biblia dice. Entonces empezaron a haber muchas filosofías que comenzaron a bombardear conceptos que antiguamente la gente decía: alguien hizo esto. Los pueblos más antiguos, el ser humano siempre supo de que existía algo, un creador del universo. Los eruditos de la historia, esto me sorprendió, afirman que el concepto monoteísta es anterior que el concepto politeísta. Originalmente se pensaba que había un Dios. Por eso es que las guerras que habían en tiempos antiguos eran por defender más que nada su creencia espiritual o divina, acudiendo de que el verdadero Dios era tal. Entonces, esto confirma la idea personal de la existencia de Dios en toda persona humana. Entonces, ¿cuáles son las pruebas bíblicas de la existencia de Dios? Primero, la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la afirma desde el principio. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia habla ya de la existencia de Dios. Por lo tanto, la Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. Nunca la Biblia es para demostrar. La Biblia afirma que existe Dios. Ahora, muchos pueden decir: bueno, pero esa Biblia no es la ha escrito Dios, la ha escrito el hombre. Puede haber muchas cosas, pero nadie puede ir en contra de los conceptos absolutos de la Biblia, por más que intenten.
Si una sola persona hubiera escrito toda la Biblia, probablemente podía caer en que, bueno, alguien ha llevado una línea del concepto. Pero la Biblia fue escrita en distintas épocas, en distintos años, con distintos escritores, con distintas personas, pero todo habla de una misma cosa, de Cristo. Todo habla de Cristo. Por lo tanto, van a encontrar ustedes la importancia de tener la Escritura en sus manos. También vemos nosotros de que la Biblia comienza presentando a Dios en plena actividad. Dice, creó Dios. Dios es el creador. ¿Me está entendiendo? Génesis 1:1 vuelve a repetir esto. Pero también la Biblia es la revelación de Dios al hombre. Lo que usted tiene en su mano es la manera que usted puede llegar a conocer al Dios que adora. Dios se reveló, se mostró. Y esto vemos claramente que la Biblia es la revelación de Dios al hombre dada en forma amorosa. ¿Sabe por qué? Porque el hombre puede llegar a conocerle a Dios. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Encontramos acá de que la misma Biblia es la revelación de Dios por amor para que nosotros pudiésemos llegar a conocerle. Amén. Bueno, la Biblia también revela a Dios por sus nombres. Tengo todos estos versículos, pero por una cuestión de tiempo voy a dejar que usted lo tome nota, y si no lo ve, se lo voy a pasar enseguida. Génesis 1:1, el capítulo 14:18, el 17:1, todo esto es de Génesis, ¿sí? Evidencia los nombres de Dios, y cada vez que Dios evidencia un nombre, es algo que muestra una acción, un atributo, algo que Dios está revelando. El Creador, Elohim, ¿sí? El Yo Soy. Él es Jireh, el Dios de toda provisión. Él es Rafa, el Dios de la sanidad. Él es Roí, el Dios que me ve. Roy, el Dios es mi pastor. El Sebaot, el Dios de los ejércitos. ¿Usted qué va a encontrar en los nombres? Cómo Dios se iba mostrando, cómo Dios se iba revelando. ¿Para qué? Para que el pueblo empiece a conocerle. Cada vez que Él hacía algo a favor del pueblo, Él mostraba cuál era su nombre, para que el pueblo no se olvide que el Dios que tenemos tiene características de existencia, muestra en sí mismo que Él existe. También nosotros encontramos que la Biblia presenta a Cristo como la suprema revelación de Dios. Dios envió a su Hijo, dio a conocer a su Hijo, lo envió a este mundo. Y cuando Felipe le dijo a Jesús: Maestro, muéstranos al Padre, Él dijo: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Escritura dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, la expresión visible de Dios es a través de la persona del Hijo. Amén. Entonces es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar un poco más adelante sobre esto. Pero la Biblia presenta a Cristo como la suprema revelación de Dios. Y si hasta aquí Cristo ha marcado la historia de la humanidad en su esencia, en su historia, en su doctrina y todo lo que hizo, la existencia de Dios es una realidad. También por su condición de verbo de Dios, la palabra de Dios, el concepto del Creador. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 1, para ver cómo Juan, el discípulo amado, lo presenta en su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1 dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por lo tanto, vemos claramente de que dice que Cristo siempre fue Dios, y cuando vino a este mundo, Él fue
Dios. ¿Me está entendiendo? 100% hombre, 100% Dios. Y es lo que nosotros tenemos que empezar a ver, que la existencia de Dios es real porque Cristo estuvo y hay testimonio de que Él estuvo entre muchos aquí en esta tierra. También la existencia se muestra por ser Dios mismo. Romanos 9:5 dice lo siguiente: ¿de quién son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo? Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ahí dice ese versículo, Cristo es Dios. Hay muchos que pueden andar confundiendo ahora muchos vientos de doctrinas de demonios, de que no hay una Trinidad, de que hay que son dos, otro dice que son uno, otros pueden decir que Cristo no es Dios. ¿Me están entendiendo? La Biblia afirma que Cristo es Dios. Y dice Colosenses 2:9, afirmando también el apóstol Pablo el mismo concepto. Porque en Él habita, hablando de Cristo, toda la plenitud de la deidad. Toda. Ya con decir todo no haría falta que diga pleno, ¿no es cierto? Pareciera que es una redundancia. Pero Pablo escribía así porque los colosenses tenían una fuerte cultura griega y los griegos eran amantes de lo pleno, de lo todo, de lo lleno. Por eso dice que Pablo, cuando vio en el Areópago que se habían reunido todos porque querían saber nuevas doctrinas, nuevos dioses querían conocer. Entonces dice, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios Padre, Cristo es Dios Hijo, Cristo es Dios Espíritu, porque Él es Dios. No podemos separar. Y esto lo vamos a ir aprendiendo más adelante. Esta noche estamos haciendo un panorama. Amén. Entonces, podríamos llegar a preguntarnos esto, ¿no? ¿Quién es Dios? Si empezamos a conocer panorámicamente atributos y cómo Él se revela. Pero es muy importante que en algún momento de la vida cristiana el Hijo de Dios se detenga y diga, ¿conozco al Dios que adoro? ¿Sé quién es mi Dios? Por esa razón es que muchos no temen a Dios porque no pueden temer a alguien a quien no conocen. No obedecen a Dios porque no se puede obedecer a quien no conocen. No adoran a Dios en espíritu y en verdad porque no se conoce a Dios que lo demanda. Por lo tanto, conocer a Dios es indispensable, mis amados hermanos, en todo lo que es la vida cristiana. ¿Cómo se hizo conocer Dios? ¿O cómo se da a conocer Dios? A través de los atributos. Los atributos hemos visto el año pasado, hoy vamos a repasar algunos panorámicamente. Pero para simplificar, podemos ver nosotros qué definición de atributo es. Atributo es la perfección divina propia de Dios que le distingue y afirma como Dios revelado en la Escritura y capaz de ser manifestado en sus criaturas. Como Dios es y como Él se revela en su creación. Pero para esto tenemos que ver clasificaciones de los atributos de Dios, que son dos. Primeramente necesitamos ver que existe un amplio modo de clasificarlos, según la forma de considerar a Dios y sus perfecciones. Una clasificación sencilla de los atributos de Dios sería la siguiente. Los atributos incomunicables de Dios, que son llamados también los ónticos, absolutos o constitutivos, algo que es de Él mismo. Son perfecciones exclusivas de Dios que solo Él posee. Él puede poseer, solamente Dios. Pero también nosotros vemos los atributos que son comunicables. Y ya vamos a explicar de qué se trata esto. Los llamados también relativos o son perfecciones que en grado absoluto solo posee Dios, pero que en algún modo están también en sus criaturas como manifestación de imagen y semejanza según Génesis 1:27. Por ejemplo, los atributos incomunicables de Dios son cosas que pertenecen a Él y solamente a Él. El hombre no es omnisciente, el hombre no es omnipresente,
El hombre no es omnipotente, no puede estar en todo lugar, no puede saberlo todo. Esos son atributos solamente de Dios, esos son incomunicables. Quiere decir que no se van a transferir, no van a tener nunca usted, una persona, un ser mortal, nunca va a tener atributos incomunicables de Dios. Pero sin embargo el hombre puede tener y ejercer justicia. ¿Cuándo? Cuando la justicia de Dios ha venido a su vida. El hombre puede amar. ¿Cuándo? Cuando el amor ha llegado a tu corazón. Y usted va a ver que la esencia de los atributos comunicables de Dios también pueden estar en la vida de los hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos definir esto? Los atributos ónticos o absolutos o incomunicables o constitutivos de Dios son, por ejemplo, la simplicidad de Dios. ¿En qué consiste? Es la perfección divina que hace que Dios sea absolutamente puro, sin ningún tipo de composición. Dios es Dios. Es el punto que él, cuando Moisés le dice: ¿y quién le digo que me envía? ¿Quién sos vos para que yo vaya a Faraón? Y él le dice: dile que el yo soy te envía. Yo soy. Y hemos aprendido que eso significa: yo soy y seré el que quiera ser. Dios es sin composición, es absolutamente puro en sí mismo. Dios es puro en su ser, no es compuesto, por tanto es indivisible. ¿Qué podemos ver acá? El hombre es un ser compuesto. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es un ser que muestra composición, pero sin embargo nosotros vemos que Dios es espíritu. Eso lo dice Jesús en Juan 4:24. Nosotros tenemos la necesidad por la palabra de Dios de ser penetrados por la palabra de Dios y partir, separar, dividir el espíritu del alma. ¿Por qué? Porque el corazón engañoso del hombre se manifiesta en el alma de la persona, y el espíritu de Dios va a tocar el espíritu del hombre para que ejerza gobierno sobre el alma. ¿Nunca le ha pasado que tiene que poner en práctica la palabra de Dios en obediencia, pero se deja llevar por las emociones de su corazón? Y cuando usted mezcla las emociones con las convicciones, usted tiene una ensalada difícil de desarrollarla. Pero cuando usted obra por convicción, se va a dar cuenta de que el Espíritu de Dios está gobernando sobre su vida. ¿Me entiende? Hay gente que dice: yo siento en mi corazón decirte esto. Dígale: hermano, por favor no me lo diga, porque si viene de su corazón, estamos fritos, ¿no es cierto? Porque lo más engañoso y perverso viene del corazón. Mejor es que usted me hable conforme al Espíritu. Y usted va a encontrar que el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo esto, decían los profetas del Antiguo Pacto. Entonces tenemos que entender que el hombre es divisible por su concepción, pero Dios no es divisible, Él es Espíritu. Jehová, Dios, uno es, dice la Escritura. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Este atributo no contradice a la doctrina de la Trinidad, para nada, ya que la simplicidad tiene que ver con la esencia, mientras que la Trinidad tiene que ver con la subsistencia, y eso vamos a enseñarlo más adelante. La unicidad es otro concepto de Dios que es incomunicable en atributo. Es la perfección divina que expresa la unidad de Dios. Dios es uno, ¿sí? Dios es uno, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. También el monoteísmo es la doctrina fundamental de la Escritura. Nunca usted de la Biblia va a encontrar que existe otro Dios. Dice Isaías capítulo 46, versículo 9, lo siguiente, entre muchos otros versículos. Pero Isaías capítulo 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Dice: porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay otro Dios, nadie hay semejante a mí. Esto es la esencia de toda la Escritura. La Escritura es monoteísta, un solo Dios. No hay otros dioses, no hay otro Dios, ¿sí? Aunque andan muchos por ahí cambiando capítulos de Biblia y poniendo cosas raras, ¿no? Hemos visto hace un par de años de que hay algunos que se andan diciendo que es Jesucristo hombre acá en la tierra y le cantan canciones. No sé si usted está enterado de esto, ¿no?
Bueno, pasan estas cosas, ¿sí? La Escritura, usted tiene evidencia en estos versículos de que hay un solo Dios. Entonces, podemos empezar a sorprendernos cuánto ignoraba sobre Dios. Cuántas cosas ignoramos muchas veces acerca de nuestro Dios. Pero hay más, hermanos. Por ejemplo, la infinidad de nuestro Dios. Es la perfección divina que hace que Dios no tenga limitación alguna. ¿Cuánto dan gracias a Dios por ese tan Dios grande que tenemos? No tiene ninguna limitación. Por eso cuando aprendíamos acerca de la omnipresencia de Dios, hacíamos un jueguito de preguntas y preguntábamos, ¿Dios está en los cielos? ¿Sí o no? ¿Y Dios está en la tierra? ¿Y Dios está en el infierno? Usted dijo sí ahora, ¿no es cierto? Pero antes transpiró para responder esa pregunta. Porque dice, no, ¿cómo Dios va a estar en el infierno? Pero fíjese, ¿qué es lo que está, cuál es el atributo de Dios que se manifiesta en el infierno? La ira de Dios. Dice la Escritura, fuimos salvos de la ira. De la ira. Y Dios es omnipresente, no hay lugar que Él no pueda estar. Pero la ira de Dios es lo que se manifiesta. No es ni el fuego, ni el gusano, ni el humo, ni el azufre. Es la ira de Dios. Es la ira que Cristo soportó en la cruz del Calvario y fue quebrantado por el Padre a causa de tu pecado y de mi pecado. También nosotros vemos que Dios es infinito. Tiene bases bíblicas para que usted pueda ver que nuestro Dios es un Dios infinito. Rápidamente vamos a ver el de Hechos de los Apóstoles 17:28, que dice así: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, también manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Primera de Reyes 8:27, dice así la Escritura: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa que yo he edificado? Nuestro Dios es infinito. Número 3, encontramos sus perfecciones también son infinitas. Esto hace referencia a todos sus atributos, también son infinitos de nuestro Dios. Infinitamente perfecto, así lo dice Job y el Salmos. Infinitamente perfecto. Veamos Job 11:7. Dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Encontramos aquí claramente preguntas. Más allá que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Es infinito, es grande. No se puede llegar a entender con nuestra mente finita a un Dios infinito. La eternidad de nuestro Dios es la perfección divina de que manifiesta a Dios como ser sin principio y sin fin. Ese es nuestro Dios, es eterno. Por esa razón es que lo que manifestó la llegada de Cristo acá a la tierra y la muerte de Jesús acá a la tierra y la resurrección habla nada más y nada menos del poder de Dios para obrar de esa manera. Dios es eterno. No hay sucesión de tiempos para Dios. Dios no está limitado en tiempo. No hay tiempos que marquen a Dios. Por esa razón nos cuesta tanto a nosotros esperar conforme a la voluntad de los tiempos de Dios. Pero Dios tiene todas las cosas preordenadas y no se mueve por los tiempos humanos. Dios es atemporal, no tiene tiempo, ¿sí? Él vive en su tiempo, Él es Kairos, un tiempo eterno, de eternidad a eternidad. El Salmo 90 dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay nada que pueda limitarlo a Dios en tiempo. Dios está en el presente, Dios está en el pasado, Dios está en el futuro, siempre, porque Él es eterno. También encontramos otro atributo, la inmutabilidad. Puede cambiar. También Dios no cambia. No tan solo no puede, sino que no cambia. Tenemos bases bíblicas que le hemos estudiado y es necesario aprender. Aunque a veces en la Biblia encontramos aparente cambio de Dios, por ejemplo,
en Génesis 6:6 cuando dice, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, ¿sí? Dios no cambia, sino que es la manera expresada en la Biblia para que nosotros podamos entender en forma antropológica lo que significa que el hombre ha cambiado los planes. No es Dios el que cambia. La inmutabilidad no equivale a inmovilismo, ¿sí? Los cambios no afectan al ser de Dios, sino a su relación temporal con los seres creados. Pero Dios es inmutable, Él no cambia. Esto debe entenderse en forma de antropomorfismo, o sea, para que nosotros entendamos, es figura del hombre como si fuera Dios, pero no es así. Simplemente para que nosotros podamos entender. Quien cambia es el hombre y Dios toma la postura que corresponde a esa nueva situación. Acuérdense que el hombre tiene responsabilidad humana en sus decisiones. La omnipresencia es un atributo que vimos de Dios, es la perfección divina por la cual Dios puede estar presente, ¿dónde? En algunos lugares, en todo lugar al mismo tiempo, no fragmentariamente, sino íntegramente, ¿sí? Por eso es muy importante entender que nuestro Dios es omnipresente, no hay lugar que Dios no esté, ¿sí? Muy bien. La Biblia enseña la omnipresencia de Dios y lo vemos en el Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu presencia? No puedo escaparme. La Biblia lo dice, por eso que nuestro Dios se identifica así. Jesucristo expresó ese atributo aplicándolo a su persona. Vamos a ver Mateo 18:20, rapidísimo. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Jesús también se identificó a través de este atributo en la omnipresencia. Acuérdense que Jesucristo es Dios. Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa dónde estés, yo estoy. Amén. Muy bien, también la tercera persona de la deidad, Dios, el Espíritu Santo, es omnipresente como corresponde a Dios, morando en la vida de cada creyente. En cada creyente, el Espíritu Santo de Dios también está. Por esa razón, la omnipresencia de Dios es un atributo incomunicable de Dios, es de Él, nadie más puede tener estos atributos. La soberanía es la perfección divina por la cual Dios es supremo sobre todo. Reina, decreta y actúa sin que nadie ni nada pueda resistir su voluntad. Ese es nuestro Dios, hermano. Soberano, el que determina, decreta y nadie puede resistir su voluntad. El versículo más citado o que hemos citado en este tiempo es el de Daniel 4:35, para que usted entienda lo que es la soberanía de Dios. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, todos los habitantes son considerados como nada, y Él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No existe nadie. Salmo 115:3, acuérdese de ese salmo que dice, Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer ha hecho. Nadie pudo detener su consejo, es Dios absoluto. Otro atributo, podemos ver esto, es más que un atributo, es la causa de todo ello. ¿Qué cosa? Dios es soberano, por eso que actúa de esa manera. Dios es el creador y su dominio es perfecto sobre toda la creación, tanto en el momento de producirse como en la sustentación actual. Él sustenta permanentemente todo lo creado en términos futuros. Encontramos las bases bíblicas muy importantes en cuanto a esto. Dios también es soberano en la salvación. Esto lo venimos aprendiendo, ¿sí? Efesios capítulo 1, del 1 al 14 dice que Dios, Él escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La soberanía de Dios, que el hombre natural no puede entenderla, nosotros los hijos de Dios le damos gracias porque si Dios no hubiese
escogido para salvación, nadie podría salvarse. Él es el Rey sobre todos, un Rey soberano, y Él gobierna sobre todas las cosas. Me gustó escuchar a un predicador decir: el diablo es el diablo de Dios, porque su soberanía hace que incluso el diablo tampoco pueda hacer nada por su propia cuenta, sino que también dependa de la autoridad y la soberanía de Dios. Y esto lo vemos nosotros en Job capítulo 1, versículo 6, cuando vino Satanás a presentarse delante de Dios y no podía hacer nada contra Job si Dios no le daba permiso. También lo vemos en la persona de Jesucristo, cuando Jesús se bajó de la barca y vino al encuentro el endemoniado de Gadara. Tenía legiones de demonios. Y cuando lo vieron, dice que se postró y dijo: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Te rogamos que no nos eches fuera de la región. Y Jesús le dio permiso para ir a los hatos de los cerdos. Vemos que Dios ejerce soberanía aún sobre el reino de las tinieblas. Amén. Muy bien, su voluntad permanece siempre. Acabamos de leer Daniel 4:35, nadie puede hacer nada en contra de su voluntad. La omnisciencia de Dios es la perfección divina por la que Dios conoce todo, menos tu secreto, ¿no es cierto? Todo, así es. Habíamos aprendido que cuando alguien te diga, ¿te acuerdas? ¿Sí? Te voy a contar algo que nadie más que vos y yo lo sabe. ¿Qué le vas a contestar? Perdón, creo que te estás equivocando. Aquí hay quien lo sabe, y antes que me lo digas también ya lo sabe. Dice que la omnisciencia de Dios es, como lo describe el Salmo 139, aún no llega la palabra a la punta de mi lengua y Señor, tú ya lo sabes. De lejos has entendido mis pensamientos. Tremendo nuestro Dios. Pero el versículo que más me gusta a mí es el versículo de Hebreos 4:13, que dice: he aquí todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y es verdad, no hay nada oculto que no sea manifestado en su presencia, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. A mí me puede engañar, a su hermano lo puede engañar, pero Dios todo lo sabe. Y por si usted se olvidó, todos y todo el mundo tiene una cita, tiene un número, tiene una cita para el día de rendir cuentas delante de Dios. Tarde o temprano, toda persona, de las que están vivos, de los que ya están muertos y los que nacerán en un momento, cuando sea el día del Señor, tendremos que comparecer ante el Señor para rendir cuenta de todo lo que hicimos. Y Eclesiastés 12:14, también el último versículo lo dice, ¿no? Dice que es necesario que todos demos cuenta delante del Señor para que recibamos conforme a lo que hayamos hecho estando en vida, sea bueno o sea malo. Pero todos vamos a recibir algún premio, ¿no? Entonces fíjese usted que la omnisciencia de Dios es uno de los atributos muy pasado por alto por la gente, incluso por el cristiano. Cree que Dios no lo sabe, crees que Dios no me ve, crees que yo puedo esconderme de Dios. No es así. Y si alguien entendió mal Génesis capítulo 3, versículo 27, cuando dice: Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no lo sabía. Estaba reclamando la posición perfecta que Dios le había dado. ¿Dónde está esa posición perfecta? El conocimiento absoluto de Dios es garantizado en la Escritura, en Ezequiel 11:5, Daniel 2:22, y podemos tener todos estos versículos bíblicos como el que he citado, Hebreos 4:13. Punto 3. Conoce Dios, hechos concretos. Veamos algunos de estos ejemplos, ¿sí? Job 23:10. Dios conoce hechos concretos, específicos. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Conoce cada detalle, cada cosa de mí, Él la conoce. He citado el Salmo 139 y lo vamos a leer de nuevo. Salmo 139, 2 al 4.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hechos 15, 18, dice así la Escritura. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. No hay nada que sea desconocido para nuestro Dios. También conoce el futuro con absoluta precisión. He citado el Salmo 46, del 9 al 11, cuando dice: ¿qué Dios hay como yo? No hay nadie que se asemeje a mí, porque yo anuncio lo porvenir desde el principio. Yo anuncio el final desde el principio. Amados, toda persona comienza para terminar. ¿Sabe qué hace Dios? Dios primero termina y luego te hace comenzar. Glorioso, ¿no? Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo. Dios no improvisa nada, hermanos. Dios todas las cosas hizo desde la eternidad sin que el hombre alcance a entender que la obra está hecha de principio al fin. Vuelvo a repetir, tu vida está hecha de principio al fin. Dios sabe cómo ibas a nacer, cómo iba a ser tu vida, cómo Él te iba a llamar, cómo ibas a vivir, cómo ibas a morir y cómo te iba a glorificar el Señor. Todo ya lo sabe. ¿Qué vio Pablo en la revelación que Él trajo del tercer cielo? Él vio algo, un misterio. Él vio a la iglesia sentada con Cristo en lugares celestiales. ¿A dónde nos vio? ¿A dónde? Sentados con Cristo en lugares celestiales. Él trajo esa revelación. Él no podía entenderlo. Son cosas que no les daba al hombre conocer. Pero yo he visto a los santos sentados con Cristo en lugares celestiales. Juan, en la isla de Patmos, en la plena revelación del Apocalipsis, él también vio la multitud, millones de millones, incontables como la arena del mar, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, cantando y alabando, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Juan ya lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque la precisión absoluta del futuro se la reveló Dios. Gloria. Pero aquí andan algunos agoreros por el mundo, ¿no? Con espíritu de adivinación, dándote una palabrita profética. Y si le pegan bien, si no, mala suerte. Pero Dios tiene una precisión absoluta. Y lo demostró la persona de Jesucristo cuando Él dijo: Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la última cena? Vayan. Y cuando vean un hombre que sale con el cántaro de agua, sígalo y pregúntenle en dónde está el aposento ya preparado para la cena. Qué precisión absoluta de algo que iba a suceder. Fue Pedro caminando y encontró un hombre que venía con un cántaro de agua. Uno podría decir: bueno, pero ¿cuántos hombres? No, esa no era costumbre de hombres. La que buscaba el agua era la mujer siempre. Qué detalle, ¿no? Y Jesús dijo: van a ver un hombre que sale con un cántaro de agua, sígalo y pregúntenle dónde está el aposento. Glorioso. Entre tantas cosas, Jesús ya anunciaba: es necesario que me maten, que me crucifiquen y que al tercer día resucite. ¿Lo decía o no lo decía? Precisión absoluta de las cosas por venir. ¿Usted cree que Él no sabe lo que vas a vivir mañana? Pregúntame, dice Isaías, de las cosas por venir. Pregúntame. La gente a veces tiene menos relación con Dios que lo que piensa. Si tuviese más intimidad con Dios, si tuviese más relación con Dios, entendería por qué dice la Escritura que Él te librará del lazo del cazador. Porque Él dice que Él limpiará tu senda, enderezará tus pasos. ¿Por qué? Porque Él conoce tu futuro, conoce tu pasado. Él está en tu pasado, está en tu presente, está en tu futuro. Pero eso la iglesia debe saber, porque es una realidad. Y Cristo lo demostró. Dios lo evidenció, Cristo lo demostró. Y los apóstoles tuvieron evidencias, sabiendo qué es lo que iba a pasar con cada uno de ellos. Sabía. Jesús dijo claramente en Mateo 24 todo lo que iba a suceder antes de su venida. Y todas esas cosas se están cumpliendo a modo muy perfecto. ¿O no? Sin embargo, hay muchos que todavía dudan, cabecean, duermen o bostezan delante de Dios. Problema.
Dios conoce lo que hubiera ocurrido en determinadas circunstancias. ¿Sabía usted esto? No tan solo conoce el futuro, sino lo que hubiese pasado si algo sucedía. Veamos ese versículo, Mateo capítulo 11. Está hablando de Juan el Bautista allí, ¿no? Mateo capítulo 11, versículo 21 al 23. ¡Ay!, dice Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si Tiro y Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo para que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza habrían tenido ellos, ¿no? Pero dice el versículo 22, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma hubiese hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Me traje la Biblia más chiquita y ni con anteojos leo ya. Hay que aceptar todo. Me cuesta leer la letra chiquita ya. Muy bien. La omnipotencia de Dios. ¿Vamos bien? Estamos en 9:30. Me queda media horita, ¿sí? Ya vamos a ir terminando. La omnipotencia de Dios es la perfección divina, por la cual Dios tiene todo poder para hacer que se cumpla todo aquello que se propone. Si Dios hubiese determinado hacer algo y no tuviese el poder para hacerlo, no sería Dios. Usted puede decir, yo me voy a ir de vacaciones a Cancún. Usted puede determinar irse, pero si no tiene el poder, no se va a ir a ningún lado. Bueno, Dios no tan solo determinó, no tan solo decretó, no tan solo estableció todo lo que iba a suceder, sino que Él tiene en sí mismo el poder para llevar a cabo. Amén. Por eso dice, Dios está en los cielos y todo lo que quiso hacer, lo ha hecho. Todo lo hizo para su gloria. Por eso es que nuestro Dios tiene este atributo. La Biblia enseña claramente de la omnipotencia de Dios. Lo vemos en distintos versículos y especialmente los salmos de David. Su poder al servicio de su voluntad. Hemos leído Daniel 4:35 que dice que Él hace según su voluntad y no hay nadie quien detenga su mano. Por lo tanto, ¿qué vemos acá? Que todo lo que Dios determinó hacer, el poder para lograrlo, Dios lo tiene. Por eso dice la Escritura, no hay nada imposible para Dios. Amén. Nada. Entonces, si usted sabe esta realidad, no busque otra alternativa. Busque a Dios conforme a su poder y a su voluntad. La omnipotencia evidenciada por Cristo a través de su vida, también la encontramos en la Escritura. Usted puede ver claramente que Jesucristo también evidenció que Él es Dios. Su poder en contraste con la impotencia humana. ¿Qué quiere decir? El hombre no puede, Dios sí puede. El hombre tiene un límite, Dios no tiene límite. Y esto lo evidencia la Escritura. Ahora, ¿cuáles son los atributos relativos o comunicables de Dios? Hemos visto lo que solamente Dios lo tiene y el hombre no lo puede tener y nadie lo puede tener. Pero vemos nosotros que Dios también tiene atributos comunicables, que lo podemos tener nosotros cuando tenemos la vida del Eterno. Por ejemplo, su justicia es la perfección divina por la cual Dios actúa con absoluta rectitud. Pregunta, ¿una persona que no ha sido regenerada puede ser justo? No, diga conmigo no. No, ni siquiera lo piense. Una persona que no tiene la vida de Cristo jamás puede hacer obras justas. ¿Quién es el único que puede hacer obras justas? Una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Antes nosotros éramos injustos y en Cristo pasamos a ser justicia de Dios. Por esas razones que ahora nosotros podemos practicar la justicia. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Una vida que respalde y evidencie el gobierno de Cristo. Cuando dice Apocalipsis que Dios le ha concedido a su esposa que se vista de lino fino, dice la Escritura que el lino fino son las acciones justas de los santos. Por lo tanto, la obra de la justicia es únicamente
para la iglesia de Dios. También está afirmada por la Escritura, y tenemos muchas bases bíblicas para entender que la justicia es algo que el Hijo de Dios puede también vivirla. Manifestada en la perfección de su ley. En la ley de Moisés que vemos en Éxodo capítulo 20, también vemos que ha sido manifestada en la justicia. Pero también ha sido manifestada en la cruz, donde el castigo por el pecado es aplicado a Cristo, quien es cargado con nuestros pecados para satisfacer las demandas inquebrantables de la justicia divina. La justicia de Dios debía ser satisfecha porque el hombre era pecador. Y para que la paga del pecado sea la muerte y la justicia sea satisfecha, uno murió por todos para que todos fuesen recibiendo la justicia de Cristo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué podemos ver de esto? Que la justicia de Dios también es aplicable a cada cristiano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia de Dios es lo que toda persona necesita delante del Padre. También será manifestada en el futuro, cuando veamos nosotros la glorificación como la consumación de aquella justicia de Dios. También vemos el amor. El amor es la perfección divina por la cual Dios hace todo con afecto entrañable y desinteresado. Así nos salvó a nosotros. Y ese amor también es transmitido a nosotros. Más que una perfección divina, el amor define esencialmente a Dios. El apóstol Juan en su primera carta hace mucha referencia de que Dios es amor. Y si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el amor de Dios no está en él. Por lo tanto, este atributo comunicable quiere decir que usted también posee el amor de Dios. ¿Para qué? Para amar. Y no tan solo al que te ama, sino también al que te aborrece. Eso no es un mandato. Amar al que te aborrece. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el amor depositado en mi vida no es mi amor, es el amor de Cristo en mí. Ahora yo puedo amar. ¿Lo entiende? Los otros son atributos incomunicables y estos son atributos comunicables. Atributos que el hombre puede tenerlo de parte de Dios. ¿Y qué vemos acá? No solo que Dios ama, sino que Él es amor. ¿Cuántos tienen a Dios? Entonces, ¿qué tiene usted? ¿Y ama? Conozco ese murmullo. ¿Ama o no? ¿O punto suspensivo? ¿A quién ama? ¿A los que te aman? ¿Y aman a los que no te aman? Difícil, ¿no? Pero es que usted está intentando amar con su amor. Porque allí estaba Esteban arrodillado, le estaban así unos cachos de piedra le estaban cayendo en la cabeza. Y él decía: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Más crujían sus dientes. Pero nadie puede decir en plena ejecución en su vida, lo estaban apedreando y decir: Padre, perdónalos, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos dicen: yo voy a amar? ¿Va a amar como Cristo amó? Aunque sea su suegra. Tiene que amar, ¿no? Muy bien. Atributos comunicables de Dios es que usted puede tener lo que Dios le ha concedido. Son regalos de Dios. Todos los actos de Dios son cimentados en su amor. ¿Cuántos tropezaron alguna vez en la Biblia con 1 Corintios capítulo 13? ¿Qué dice allí 1 Corintios capítulo 13? Si yo tuviese todo conocimiento, toda ciencia, toda letra, todas lenguas y no tengo amor, y si yo diese mi cuerpo para ser quemado, y si diere todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy y de nada sirve. ¿Por qué? Porque el atributo de nuestro Dios es que todo lo que Él hace, todos sus actos son cimentados en su amor. Incluso su justicia al condenar al pecador. Porque sabe, todo lo hizo por amor a sí mismo. Duro es esto, ¿no? Pero porque Él se amó a sí mismo, en ese amor nosotros hemos sido favorecidos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? El amor en soberanía de Dios
lo vemos, vamos a leer Romanos 9, 13, rapidísimo, ya estamos casi sin tiempo. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Para qué podemos leer este versículo? Para entender que el amor también se manifiesta en soberanía. Dios amó a quien Él quiso y tuvo misericordia de quien quiso tener misericordia. Esto forma parte de que en su soberanía también aplica el amor. También amor antecedente. Primera de Juan 4, 19. Vamos a ver qué es esto. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él es antes que nosotros. Su amor es antes. Antes que usted le ame, antes que yo le ame, le odiábamos a Él. ¿Sabe usted esto? Dice Romanos que éramos enemigos y que no buscábamos a Dios nada. Y dice Juan, capítulo 1, que en vez de buscar la luz, buscamos más las tinieblas. Amaron más las tinieblas que la luz. Fuimos por naturaleza rebeldes. Pero cuando Cristo te cambió, Cristo transformó tu vida, entonces recién nos damos cuenta y decimos, Señor, te amo. Y Él te dice, pero ¿sabes por qué me amas? Porque yo te amé primero. Su amor nos antecede. El amor de Dios es necesariamente eterno, hermanos. Por eso el amor nunca deja de ser. Usted no ama a su hermano hasta que su hermano lo traicionó, le hizo un mal gesto, no lo saludó. Veo que tenemos tendencia a decir, estamos chocho con un hermano, ¿no? Tal vez mi amigo y le regalo tarjetitas para el día del amigo y hacemos piciadas y cuantas cosas, ¿no es cierto? Pero resulta ser que ese hermano de pronto se enganchó con otro amigo y salió el día del amigo del año que viene, salió con otra persona y a mí no me dijo nada. Y entonces lo tachó así, lo taché, ya no es más mi amigo, ya no lo quiero, ese es un hijo del diablo. Ese no es cristiano. ¿Qué tiene que ver, hermanos? ¿Cuántos tienen el amor de Dios? Repítase, el amor de Dios en mí es eterno, ¿o no? ¿Hasta cuándo va a amar? Siempre. Y saben que el amor de Dios en usted para con su hermano lleva un regalito más, que Pablo lo dice claramente en Efesios capítulo 4, que el amor verdadero de los hijos de Dios entre hermanos lleva también, ¿sabe a qué cosa? A soportarnos. Cosa que una persona en el mundo no lo hace. Dice, no te soporto. ¡Pum! Chao. No te soporto. Ahí va el anillo. Toma. Eso hace este mundo. Sabe que el amor de Dios en Cristo Jesús hace de que usted no tan solo ame, sino también soportándose los unos a los otros. ¿Cuánto me soportan a mí? Amén. Necesariamente el amor de Dios es eterno. Es infinito, hermanos. Gloria sea al Señor. Por eso cuando uno está oficiando casamiento muestra la alianza, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué dice de la alianza? Es amor perfecto. No tiene principio y no tiene final. Es infinito, decimos, ¿no? Bueno, es como para simbolizar, ¿sí? Algunos ya la vendió a la alianza infinita, por allí debe andar, ¿no? Pero bueno, es un símbolo, pero el amor de Dios es infinito. Es inmutable, no cambia. Dios no cambia. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Su amor no deja de ser. Él sigue amándote. Amén. El ejemplo más grande es la historia del pródigo, hermanos. Ese padre que un día le dio toda la herencia a su hijo y desgarrado en su corazón por la partida de su hijo menor, todos los días lo esperó. Y aunque se llevó todo y perdió todo y malgastó todo, cuando volvió encontró todo. Tenía anillo, tenía vestido, tenía sandalia, tenía becerro, tenía un padre que lo amaba. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es infinito, es inmutable, no cambia por más de lo que nosotros hayamos cometido. Arrepiéntate y vuelve a empezar de nuevo.
Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. Arrepiéntete. Tengo que has perdido tu primer amor, ¿no? Arrepiéntete y comienza de nuevo. Tenemos un Dios que manifiesta su amor inmutable. Es misericordioso, porque de tal manera amó que muestra el amor. Dio a su Hijo unigénito. Amén. Su misericordia. Él no tendría necesidad de haberlo hecho, pero porque Él es amor lo manifiesta de esa manera. La veracidad de Dios. Vamos más rápido. ¿Qué hora es? Estamos bien todavía, ¿sí? Faltan 15 minutos. Muy bien, la veracidad de Dios es la perfección divina por la cual Dios, todo cuanto expresa es verdad y además Él mismo es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie en la Biblia hizo la pregunta más eficaz y más puntual que Pilato. Cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús estaba delante de él. Amados hermanos, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios expresa es verdad. ¿Cuántos creen lo que dice la Biblia? ¿Para usted la Biblia es verdad? ¿Seguro que es verdad? ¿La obedece tal como es? Conozco ese murmullo, hermano. Porque la Biblia dice un versículo: por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. La Biblia. Usted tiene la palabra. Es la veracidad de Dios. Es la verdad de Dios. Ahora entiendo por qué muchos cristianos no la quieren leer. Porque cuando uno la lee, cuando uno la escudriña, es inexcusable delante de Dios. Tenemos la verdad de nuestro Dios. La Biblia afirma esta verdad. Veamos qué dice Romanos capítulo 3, versículo 4. La Biblia afirma esta verdad. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que el hombre sea mentiroso, pero Dios sea veraz. Él es verdad. La Biblia lo afirma. La palabra de Dios es digna de todo crédito. Si usted tiene que hablar con una persona acerca del Evangelio, hágale primeramente 3 preguntas. Si cree en Dios, si dice que no cree en Dios, dígale, mucho gusto conocerte, porque si usted no lo convence, usted no lo va a convencer si el Señor no es que lo convence, ¿sí? Segunda pregunta, ¿usted cree la veracidad de la palabra de Dios? Si dicen, la Biblia es un invento del hombre, todo, no tiene nada que hablar. Porque Dios no trata con incrédulos. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? Y lo tercero que usted tiene que preguntar es si cree que Jesucristo vino en carne. Aquí vamos a encontrar la realidad. Hay muchas personas que van a decir sí, sí, sí. Entonces usted puede hablarle de la verdad. Pero si no tiene base y fundamento de la verdad, Dios no anda corriendo a los incrédulos. Dice, los incrédulos, aquellos que no creen en la verdad, ya han sido condenados, dice Jesús, Juan capítulo 3, versículo 17. Por esta realidad vemos que la palabra de Dios da crédito de la veracidad. Dios guarda siempre la palabra dada. Por esa razón es que no hay contradicción en Dios. Usted recibe lo que Dios le dice y es evidencia de la verdad. Sabiduría de Dios, vamos rápido. Es la perfección divina que permite a Dios un conocimiento exhaustivo de todo sin necesidad de ser enseñado ni posibilidad de aprender nada nuevo. Hermano, tenemos tendencia por seres humanos cuando nos entusiasmamos con cosas de la Biblia a querer nosotros enseñar una revelación nueva a Dios. Y esto no es así. Nadie puede enseñarle nada a Dios y Él no necesita aprender nada de nadie. Es sabiduría de Dios, pero esa sabiduría no es un atributo incomunicable, sino que Dios también concede sabiduría. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pacte con Dios con 1,000 pesos en un sobre, así dice, y va a recibir sabiduría. No, ¿qué dice? Pídale a Dios, el cual le dará ¿cómo? Abundantemente y sin reproches.
pero pida con fe, no dudando. Acá encontramos nosotros de que la sabiduría de Dios, como parte de ese atributo comunicable, Dios puede manifestar esa sabiduría a aquellos que se la piden. ¿Cuántos necesitan sabiduría en este tiempo? Pídale a Dios. Te la dará abundantemente y sin reproche. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Dios tiene conocimiento absoluto de todo. Lo vimos relacionado con la omnisciencia. La Biblia enseña esta verdad. Encontramos bases bíblicas que usted puede chequearla permanentemente. La santidad de Dios es otro atributo que es comunicable. Dios es santo, pero también dice, usted también sea. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dijo Dios. Por lo tanto, la santidad es la perfección divina que hace a Dios apartado de toda especie de mal. Igual que la iglesia de hoy, amén. Conozco ese silencio. ¿Pero qué es la santidad? Toda persona que dice que es hijo de Dios debe apartarse de todo lo que ensucia, contamina y provoca la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No hay esclavos libres ni libres esclavos. No hay, ¿no es cierto? No hay luz oscura. No se puede hacer fusiones de santo y profanos, definiciones. La legalidad de Dios nos enseña a nosotros de que hay muchos que dicen que son hijos de Dios, pero viven como si no fueran. Pablo le escribe a Tito y le dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, haciendo obras y actos reprobables ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden evidenciar el atributo comunicable de Dios, que es la santidad. Si usted ha sido declarado santo en tribunal de justicia por la obra de Cristo, usted es santo, pero el proceso de la santificación es diario de usted. Por eso hay dos cosas que dice Jesús que debe hacer para ser su discípulo. Tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo, entonces recién sígame. Esto quiere decir que antes de querer hacer algo o una obra para Dios, adorar a Dios, hablar con Dios, pensar en Dios o hacer algo referente a Dios, no lo haga en la carne, porque Dios no aprovecha nada de la carne. ¿Me está entendiendo? Santidad, un atributo comunicable de Dios para que los hijos de Dios experimenten lo que es estar puros y limpios delante del Señor. La Escritura enseña esta verdad, claro que sí. Vemos nosotros que la Escritura habla permanentemente de la exigencia de la santidad. Esta perfección divina es una de las más celebradas en su gloria. ¿Se acuerdan la visión de Isaías cuando vio el templo y al Rey glorioso sentado en su trono? Y dice que se llenó el lugar de humo y los serafines y los querubines cantando, santo, santo, santo es el Señor. ¿Saben por qué? Porque cada vez que hay gloria de Dios, se glorifica su santidad. Por eso dice la Escritura, sin santidad nadie verá a Dios. La santidad de Dios se muestra en su ley, que condena al pecado en todas sus manifestaciones. Por eso, hermanos, cada vez que usted escucha corrección de parte de Dios y le duele su alma porque usted es sorprendido en un pecado, que es sorprendido en una provocación a Dios, en vez de enojarse, aunque su carne se molesta, glorifique a Dios, porque la santidad de Dios está corrigiendo la inmundicia de su carne. Te está corrigiendo, hermano. ¿Cuántas personas no quieren ni siquiera que se predique acerca de la ira de Dios, del arrepentimiento, del infierno, de la condenación? No, porque esas son palabras duras. Ya la gente viene muy golpeada de la calle y no necesita ir a la iglesia a escuchar cosas peores todavía. Le hablemos cosas que le guste al oído. Le hablemos cosas que lo hagan levantar el autoestima. Hermanos míos, el Evangelio de Jesucristo es: arrepiéntete y cree en Jesucristo y serás salvo. Comienza por el arrepentimiento, comienza por el quebrantamiento. Hermanos, no es un circo el cielo, no es para ir a divertirse, es para vivir una vida en santidad y en gloria a nuestro Señor. Por eso es que la santidad es expresada también en la ley que condena el pecado. Dios, ¿qué hace? Odia todo pecado. Por ende, Dios aborrece al pecador. ¿Sí o no? Claro que sí.
Muchas veces ya hemos corregido esto acá, pero muchas veces predicadores dicen Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Eso no es bíblico. Dios no ama al pecador, Dios ama al arrepentido. Pero el pecador es un practicante del pecado. Y cada vez que el pecador manifiesta su pecado, provoca la ira de Dios. Vamos a ver rapidísimo Proverbio capítulo 3. Versículo 32. Proverbio capítulo 3, versículo 32. Porque Jehová ama al perverso, ¿así dice? ¿Qué dice? Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? ¿Con quién tiene intimidad Dios? Con los justos, no con los pecadores. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, pero cuando pasan el proceso de la regeneración por la obra del Espíritu Santo, entonces hay íntima comunión. ¿Por qué? Porque Dios es santo. No puede tener relación con nada inmundo. Esto pasa cotidianamente y naturalmente cuando usted va a ver un pariente que acaba de salir del quirófano. Y usted no va a ir a agarrarle, a darle besos, le dice que se esterilice la mano, que se ponga un atuendo antiséptico y recién entre 5 minutos a verlo. ¿Sí o no? Si esto humanamente sucede, ¿cree que algo o alguien impuro, sucio estará delante de la presencia de Dios? Esto no es así. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 26. Fíjese ese versículo. Abominación son a Jehová los pensamientos ¿de quién? Del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. No hay duda, Dios no, ni siquiera el pensamiento de los malos los tolera. Nada, Dios no tolera nada que esté contaminado con el pecado. Y el Salmo 7:11, que ya lo conoce usted, dice, Dios es juez justo y Dios está airado, con ira, todos los días contra el pecador. Todos los días. Continuaremos la próxima clase. ¿Llegué a tiempo? Hay mucho más para repasar, hay mucho más para ver en cuanto a quién es Dios, quién es nuestro Dios. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la aplicación? ¿O cuál es la intención de estas enseñanzas? Hermanos, tenga temor de Dios, tenga reverencia, busque la santidad, haga que su vida no viva igual como si nada pasase. Hay hermanos que se escudan detrás de esta frase. ¿Escuchó alguna vez esta frase diciendo, bueno, pero Dios me conoce como soy? ¿Escuchó esta frase alguna vez? ¿La dijo usted alguna vez? Bueno, pero Dios me conoce. Cuidado, ¿no? Claro que te conoce. Por eso es que te exige que cambies. Hermanos, busquemos agradar a nuestro Dios por quién es Él y por cómo Él se manifiesta. Amén. Este es nuestro Dios el que adoramos. Es muy amplio. Él es muy amplio. Es muy importante que usted profundice en su casa, que abra la Escritura